conociendo los verdaderos predicadores. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, solamente el versículo 1, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una vez más, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amado Señor y Dios Todopoderoso, las Escrituras ya han sido leídas en este día. Ahora te suplico, Señor, que puedas hablarnos de acuerdo a lo que tus Escrituras quieran decirnos. No queremos, Señor, que ideas de la mente humana puedan en este día turbarnos y alejarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Necesitamos que su palabra sea predicada fielmente. Necesitamos que su palabra sea predicada y anunciada bajo la autoridad del Espíritu Santo. Que cada hermano y hermana aprenda, y cada uno de nosotros también lo haga, de entender que no todo el que predica es un verdadero hijo de Dios. Amén. No todo aquel que dice ser cristiano o cristiana lo es. Padre amado, ayúdanos a tener el discernimiento. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra sean al Señor Jesús. Favor de tomar asiento. El apóstol Juan, a través de lo que hemos estado estudiando a lo largo de varios meses ya, en esta primera de Juan nos ha marcado la diferencia entre lo que es un verdadero creyente y alguien que se hace pasar por un creyente. El apóstol Juan ha puesto dos evidentes y claras diferencias entre un verdadero y un falso. El verdadero se caracteriza por hacer justicia, es decir, amar los mandamientos del Señor y andar, es decir, poner por obra los mandamientos del Señor. Y la segunda característica es amar a sus hermanos, amarlos de manera sacrificial. Entendiendo eso, el apóstol Juan en el capítulo 4 ahora nos quiere hablar acerca de los predicadores. Personas que muchas veces vemos hablar acerca de Dios. A veces colocamos YouTube o la televisión, o a veces escuchamos, ¿cierto?, a predicadores en la congregación. Pero ¿se ha preguntado alguna vez, ¿serán verdaderos? ¿Se han preguntado alguna vez, verdaderamente el Espíritu Santo está hablando a través de ellos? Es lo que todo cristiano debiera hacer. Podría estar predicando el apóstol Pablo, pero nosotros debemos ver si verdaderamente él está hablando por Dios. Podría estar predicando la persona más importante dentro de lo que se le llama, ¿cierto?, importante en el círculo cristiano, grandes predicadores que atraen a 5.000, 10.000 personas en un estadio. Debiéramos preguntarnos, ¿son verdaderos? Pero muchas veces la gente tilda, si lo siguen más gente es porque son verdaderos. Si más personas hay en una congregación es porque son verdaderos. Otros dicen, del polo opuesto, si son pocos, ahí están los verdaderos. Pero la palabra del Señor no hace distinción entre eso. Aunque sí habla la Escritura de que muchos van a ser engañados, tampoco debemos a ciencia cierta decir, somos pocos, esos predicadores entonces son buenos. No, tampoco. Porque aquí la palabra del Señor dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Cada espíritu debe ser probado si es de Dios. Cada palabra que un predicador dice debe ser pensada en la mente. ¿Qué es lo que está diciendo esta persona? ¿Verdaderamente eso se somete a la Biblia? Por eso nos preocupamos, hermano, de que usted lea harto la Biblia, conozca harto los versículos, no estudiamos como cosas así al azar, tratamos de ir estudiando, por decir,
los libros por completo para ir entendiendo los contextos y todas estas cosas. Así para que usted vaya viendo con sus propios ojos lo que verdaderamente se está diciendo. El apóstol Juan, luego de darnos claras evidencias de una genuina conversión, a los verdaderos cristianos les exhorta, es decir, les ruega, les suplica que deben abandonar toda falsa creencia. Enfocada, ¿cierto?, en este texto, toda falsa creencia acerca del Espíritu Santo. Y rechazar a los que imparten ese tipo de enseñanza falsa. ¿Cuánta gente que es cristiana, usted le ha hablado y dice el Espíritu Santo, ¿cierto? Siempre dice, y ustedes tienen el Espíritu Santo, y ustedes participan, y el Espíritu está ahí, el Espíritu, y ocupan el Espíritu para acá, el Espíritu para allá, pero ¿verdaderamente esos son el Espíritu de Dios? ¿Verdaderamente el Espíritu de Dios está ahí? ¿Por qué Juan, cuando la iglesia recién comenzaba, ni siquiera tenía 100 años la iglesia, ya estaba diciendo, hay un falso espíritu? Hay una suplantación del Espíritu Santo. La iglesia en su primer siglo debió combatir fervientemente contra los falsos espíritus. Es decir, falsas creencias acerca del Espíritu Santo y contra los falsos maestros que se estaban levantando. Cuando estudiamos la Escritura nos damos cuenta que los predicadores de Dios hablan de acuerdo al Espíritu Santo. Pero también los falsos predicadores, llamados falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, ellos son dirigidos por el espíritu del maligno. Los dos son espíritus. Los dos son cosas que no podemos ver. Usted no puede ver como una luz grande que está aquí y decir, no lo puede ver. La única manera, dice Juan, es que usted lo pruebe. Pueda probar. Pueda, la palabra más específica, examinar. Pueda verdaderamente usted con su sentido y de acuerdo a lo que está aprendiendo en la Escritura, decir, sí, eso es verdad. Por eso en las iglesias se dice amén. Pero hoy en día usted va a harta iglesia y como que dicen amén por decirlo nomás, como una cosa así como el predicador dice algo, amén. Incluso los predicadores que dicen, ¿cuántos dicen amén? Amén, dice. Entonces eso ya no tiene nada, ni una validez lo que ellos están haciendo, porque solamente están repitiendo algo. Pero amén significa así sea, estar confirmando que lo que se está diciendo, lo está diciendo el Espíritu Santo, lo está diciendo Dios. Parte diciendo este versículo 1, amados. Como un pastor, como alguien muy cercano, Juan aquí no lo está reprendiendo diciendo, ya ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer esto otro, no, sino que como un pastor les dice, amados. Si yo les digo esto es porque los amo. Si yo les digo esto es porque los amo y no quiero que lo anden engañando. La iglesia del primer siglo con la iglesia de este último tiempo tiene mucho en común. Y no solo en las cosas buenas, sino también en las cosas malas. ¿A qué me refiero con cosas malas? Somos muy crédulos muchas veces. Aunque la Biblia, y lo vamos a ver más adelante, nos exhorta a ser crédulos, tampoco eso quiere decir que seamos personas que creamos cualquier cosa. Pero hoy en día la iglesia, tal como sucedía en el primer siglo y sucede en los últimos tiempos, es una iglesia muy crédula. Que si ve que una persona tiene una Biblia y una corbata ya cree que es un predicador, que alguien cante bonito una alabanza cree que es un cantante cristiano. Entonces a veces somos muy crédulos, hermano. Y ese es lo que aquí Juan está diciendo. Como si un padre le dijera a un niño, a su hijo, amado hijo, no le crea a cualquier persona. Y aquí dice, no creáis a todo espíritu. En griego, específicamente diría, me patini, peunamati, pestaute, que explícitamente significa, dejen de creer en esos espíritus. Sé que aquí Juan específicamente te dice, no creáis a todo espíritu. En el original está diciendo, dejen de creer en todo espíritu. La iglesia del primer siglo ya estaba aceptando estas cosas.
¿Y qué pasa hoy en día? Gente saltando, llorando, gritando. Y en estas iglesias pentecostales donde se ve más o carismática, empiezan a gritarle en el oído, están alta gente, empiezan a ponerle la mano en la cabeza, empiezan a hablar en otro idioma en el oído y dice, repite, 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 habla, 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 habla. O como decía un hombre, me acuerdo porque participé yo de esas cosas cuando era chico igual, hombres colocaban la mano aquí en la cabeza, le repetían aquí, repite, lléname, 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 y dilo más rápido, hasta que uno se le enredara la lengua y dicen, ya, está el Espíritu Santo. Y andaban varias personas ahí, diciendo aquí, ¿cuántos espíritus? Había un hombre con un papel arriba en la tarima, ya, un espíritu, uno con el Espíritu, otro, y ahí en la reunión hubieron 70 sellados con el Espíritu Santo, 100 sellados con el Espíritu Santo. Pero estamos utilizando el Espíritu Santo. ¿Cuál es la única cosa que no se perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es lo único imperdonable. Lo único imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántas personas han blasfemado en una iglesia contra el Espíritu Santo? Por seguir una emoción o por decir, aquí hay tanta gente. Y no crea que eso ha sucedido en el círculo pequeño donde he podido estar. Si usted ve un video de alguna iglesia, ellos hacen danza, lo que le llaman, que el Espíritu los hace danzar. Y que se dan vueltas y hacen baile. En algún momento, cuando hubo un terremoto o un temblor, tomaron unos videos de una iglesia donde la gente corría para allá, para acá, hacían baile, decían palabras sin sentido. Cosas que nadie entiende lo que ellos decían. Entonces uno se pregunta, claro, la Biblia habla del hablar en lenguas, pero dice que debía haber intérprete. ¿Y por qué hoy en día hay tanta lengua, pero tan poco, y creo que nunca yo he conocido un intérprete de partida? Y cuando usted le pregunta a estas personas, oiga, pero ¿y el intérprete? No, es que el Señor no ha dicho. Pero si no hay intérprete, entonces no se puede saber, pues yo no puedo saber si eso es verdad o no puedo. Ni siquiera la persona que está diciendo podría decir, es verdad lo que estoy diciendo. No puede decirlo tampoco, porque no sabe si es cierta lo que está diciendo. Entonces eso es muy peligroso. ¿Se fija cómo el enemigo se puede aprovechar de esas cosas? Y como le dije, a veces lo pueden a usted inducir para que usted se le enrede la lengua. Otra hemos visto personas haciéndole con el pelo, igual que los rockeros así, gente bailando o gente que, no me acuerdo, que fue un día a una iglesia donde un caballero le hacía así, se zamarreaba y me daba más miedo que algo que fuera del Señor. Y ahí uno se pregunta, ¿para qué el Señor va a querer zamarrear? ¿Para qué el Señor va a querer hacer que una hermana empiece a bailar y decir que el Espíritu la está haciendo bailar? ¿Para qué? ¿Vemos eso en la Biblia, en primer lugar? Entonces usted conversa con estas personas y les habla y les dice, oiga, pero esto es que yo lo sentí, hermano. Es que yo lo siento. Yo lo siento. Pero lo dice la Biblia. La Biblia y todo, porque una persona a veces se toman de una sola parte. Ya, habla en lengua desconocida, pero eso es. Los Kundalini, que son una tribu de África, que es una tribu lejana, ellos hablan también en un idioma así, cuando entran en trance. Pero porque hablan lengua desconocida, uno no va a decir que es el Espíritu Santo. Entonces el diablo puede imitar, como cantábamos, ¿cierto? Hay personas que con exorcismos, con milagros, en el nombre del Señor, que lo que hacen, distraen de estudiar la Biblia. Y la mayoría de la gente que anda tras milagros, anda tras sanaciones, anda tras de todas estas cosas, usted le pregunta dónde está Sofonía y no sabe. Usted le pregunta de qué se trata el libro de Abdías, no sabe. Pero sí saben darle una cátedra de qué es lo que hablar en lengua, y cuántas palabras dicen y cuántas cosas hablan o empiezan a hacer. Pero aquí Juan, como un padre, les dice, dejen de creer en eso. Dejen de creer en esos espíritus. Dejen de creer en eso. Es triste que aún en nuestros días, tal como aconteció en la iglesia del primer siglo, muchos siguen creyendo en falsas manifestaciones del espíritu. Sigan también ellos, aparte de creer en eso, en falsos predicadores. Y todo por no leer la Biblia. Todo por no leer la Biblia. Recuerdo un instante, estábamos en cierto lugar y
Estamos en una vigilia. Una vigilia era una reunión que se hacía toda la noche. Empezaba a 11 de la noche y terminaba 7 de la mañana, 6 de la mañana. Pero en una parte de la reunión ya un niño estaba ahí, no, tiene el demonio, y todos empezaron así, ¡ah! Y como que se caen eso así, como que todos gritando, todos diciendo, y después que pasan esas cosas uno dice, pero ¿qué es lo que se está haciendo en la vida? Si una persona que, imagínense, estamos en un lugar, cuando todos se ponen a gritar de esa manera, de una manera pero tan estridente, imagínense el vecino, ¿qué dirá? ¿Verdaderamente va a creer que Dios está allí? ¿Verdaderamente va a creer que el Señor está allí en una cosa así que llega a dar miedo? ¿Y usted cree que esa vez todos o la mayoría terminamos con la garganta así, que no podíamos hablar? Pero no pasó nada. El demonio nunca salió, no sé qué es lo que era en realidad, si era una emoción o algo. Entonces ahí donde uno ahora examina esas cosas y se pregunta, ¿por qué creímos en eso? Por algo Juan aquí dice, dejen de creer en esas cosas. Si uno lo que tiene que creer es la Biblia. Pero ¿por qué los seres humanos se fijan que es más fácil creer en eso? Si usted me llegara aquí, por decir, no conociera nada de la Biblia y empezara alguien a hablar cosas desconocidas, una vez invitamos a un compañero de trabajo, dijo, eso me llama la atención, dijo. Me gusta cómo hacen eso, que hablan en eso, cómo lo puedo hacer, o cómo se puede hacer, o una cosa así. Entonces la gente ya no va a una iglesia o no va a un lugar por escuchar lo que la Biblia dice. Dejen esto, hay que dejar esto otro, si quieren amar al Señor hay que guardar los mandamientos. La gente va porque quiere ver cosas. Usted prende el televisor, si tiene cable, canal enlace, o un canal cristiano, y se pone a ver, una señora tenía la mano así cortita, oraron y se le agrandó la mano. La gente así todo. Llega un caballero, yo tengo la espalda así mala, y después está saltando, gritando, y uno... Pero usted se fija que ellos casi ni predican, solamente hacen eso. Pero usted puede ver a su alrededor y un montón de gente. Y si tan solamente leyeran la primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, ¿cuál les diría? Déjense de creer en eso. Amados, déjense de creer en eso. Dejen de creer en esas cosas, crean en la Biblia. Pero la mayoría de la gente le gusta ser engañada y le gusta creer en eso. ¿Sabe por qué? Porque no quiere, le es más fácil eso que leer la Biblia. Nos hemos preguntado cómo en esas iglesias que se les llama la prosperidad, donde dicen, ya, usted aquí tiene que depositar 100.000 pesos, 200.000 pesos, tiene que depositar tanta plata, y usted puede ver en los videos que la gente va y da un montón de plata. Decía una señora la otra vez, los que no tienen plata tienen la llave de la casa, déjenmela ahí, tienen la llave del auto, déjenmela ahí. Y la gente iba. Y si usted lo hacen, a usted le va a llegar el doble, el triple. Y usted puede ver cómo la gente va y lo hace, y uno dice, pero ¿cómo la gente puede hacer eso? Claro, es más fácil entregar plata o la llave de mi auto, es mucho más fácil hacer eso, aunque usted no lo crea, que decir, voy a dejar de fornicar, voy a dejar de cometer adulterio, voy a dejar de ser un borracho, voy a dejar de ser una persona buena por insultar a la gente, voy a dejar de ser un inconstante y no estar bien en los caminos del Señor. Pero ellos prefieren, voy a pasar unas 50, 100 lucas, y ahí ya quedo salvo, ya quedo listo. Entonces ahí yo ando tranquilo con mi mente porque quedo limpio en mi mente. Ya si le doy 100 lucas al Señor, el Señor me va a ir perdonando más. Así le van metiendo. Tengo un compañero de trabajo que estaba muy metido en eso, gracias al Señor se dio cuenta. Cuando dijo, todavía él se siente y dice, pero ¿cómo yo puedo hacer eso? Hasta me encalillé para darle a estas personas. Él participaba en una iglesia y Petri, y decía, me encalillé para hacer esto. ¿Y cuál fue el resultado? Una vez que toda esa plata que dieron, no la dieron en ninguna parte, la gente se dio cuenta, nunca más quiso saber de las cosas del Señor. Como a ellos le llaman, cosas del Señor, pero no son del Señor, obviamente. La gente nunca más, y el pastor tuvo que ahora empezar a trabajar porque ya la gente no lo seguía.
Entonces ahí donde nos vamos dando cuenta de todas esas cosas. Y aquí le dice el Señor, amados, no crean o dejen de creer a este tipo de espíritus, a este tipo de falsificaciones del espíritu, a estos falsos predicadores. ¿Sabe por qué la gente engañada? Porque no leen la Biblia. Porque no leen la Biblia. Para ellos es más fácil ir a una iglesia y sentarse a escuchar lo que otro leyó de la Biblia. Lo que yo le estoy diciendo aquí, si bien obviamente el predicador tiene que ir enseñando y todo esto, usted es porque también lo ha leído. Y si usted lo lee ahora, se va a dar cuenta que lo que dice ahí es verdad. Pues sí, es algo evidente. La Biblia no es como algo que usted tiene que como que ver una visión y ahí el Señor... Si usted lo lee, es claro. No crean a todo espíritu. O como dice en el original, dejen de creer en estos espíritus. No porque alguien afirme cierta obra del espíritu, debemos creer. Hay espíritus de engaño, así que debemos cuidarnos. Hay espíritus de engaño, así que debemos cuidarnos. También ha pasado gente que comienza bien, predicadores que comienzan bien, muy bien, predicando y hablando, y hablan de la palabra, todo. Pero llega un momento donde se les cae la máscara y empiezan a hablar cosas que nada que ver. Cosas que nada que ver. Por decir un ejemplo, estábamos también en un lugar escuchando una prédica y una persona dice, predicador, hermano, sabe que, por decir, Esther, ya el libro de Esther, ahora el libro de Esther y la reina Basti, ya la reina Basti, cuando dice la palabra que era la corona regia, eso quiere decir que entró desnuda. Mire, entonces, ¿qué tiene que ver eso? Así que él, no sé a qué llegó, de dónde sacó eso, pero ¿qué tenía que ver eso con la palabra? Entonces ahí va la gente, va introduciendo cosas que ya uno se va dando cuenta, no, aquí ya se está perdiendo el rumbo. Por eso cuídese, no porque yo estoy predicando, usted tiene que decir, no, si el hermano Daniel predica lo que dice la Biblia, sí, pero usted tiene que darse cuenta de eso, todas las reuniones que usted tiene que estar ahí, como podríamos decir, con el colador ahí. Porque no porque le predique yo, o que predique a alguien que usted conoce, que usted conoce su vida, como a usted le va a creer a ciegas, no. Si uno que le tiene que creer a ciegas es el Señor, y el Señor es la palabra. A eso es lo que yo tengo que creer, pero a los demás los vamos a equivocar, los podemos equivocar. Y usted en un momento puede, el hermano dijo esto, ya, vamos a acercar al hermano, le voy a decir, hermano, sé que usted dijo esto. Y eso no está en la palabra. Si un hermano del Señor va a decir, sí, es verdad. Aunque le va a costar, nadie le va a decir así, sí, es verdad. No, sí. Y uno va a reconocer. Tiene que reconocer. Si uno no reconoce, porque uno tampoco está exento que uno se equivoque. Recuerde que uno a veces está 1 o 2 horas hablando y a veces uno se puede equivocar en una palabra, algo. Pero ahí tiene que estar los hermanos. Si también uno debe entender esto. Si uno no tiene la valentía para hacer eso, va a pasar engañado siempre. Y a la mayor cantidad de gente que engaña, siempre los que tienen dicen la verdad. Es que yo sé que el pastor está robando, pero ya yo se lo dejo al Señor nomás. Así lo dicen, hermano. Yo sé que el pastor se fue con otra mujer, pero Dios sabrá. ¿Qué voy a hacer yo? Como dijo cierto hombre, yo aunque vea a mi pastor acostado con ramera, yo le voy a dar igual el Dios. Mire las cosas que ellos llegan a pensar. Si total yo se lo estoy dando a Dios. ¿Usted cree que ese ya ni siquiera es un cristiano, nada? ¿Cómo va a estar el Señor ahí? Sabemos que la ofrenda y todas esas cosas son para las cosas del Señor, pero alguien que ya no está en el rumbo de las cosas del Señor, ¿cómo esa plata va a representar eso? Nada. ¿Pero por qué la gente engañada? Porque no lee la Biblia. Si un consejo le puedo dar, hermano, lea la Biblia. Y sea quien sea, usted tiene que ver si lo que se está diciendo está en la Biblia. Si no está en la Biblia, está contando cuentos. Como cantábamos, hay gente que predica sueños. Hermano, ¿sabe que anoche soñé que iba a volar, iba a patar al lado y en una visión me mostró esto? Ya, al tiro, si lo está viendo en la tele, apáguelo. O si estás en una iglesia y están hablando de eso, párese y váyase al tiro. Mejor ni siquiera vaya a decirle, porque ellos están tan convencidos ya.
que tienen su cierto séquito de personas, y si usted le dice algo, la gente se le va encima, y usted le va a decir, oiga, pero está mal, oiga, ¿qué? Capaz que se pongan hasta gente quiera uno pegarle. También hay gente que predica ideas de su mente, puras ideas de su mente. Se fija que hay gente cuentera también, si no de entender, detrás de un púlpito, detrás de este, también hay gente que cuenta cosas, cuenteros, tienen, como dicen en la jerga, tienen bla bla, tienen el poder, como dicen también ciertas personas, tienen el poder del convencimiento. Son capaces de llegar ahí a la profundidad de las personas para que una vez que las tienen atrapadas, les quitan todo lo que tienen. Pero ahí está también, por eso es un equilibrio. Recuerde la palabra, no hay que apartarse ni a derecha ni a izquierda. Si uno se pone una persona muy así también, se va a ese extremo, también no va a creer en nadie. No va a creer, no va a ir a una prédica, no hay nada. No se trata de eso, sino que también lo que el Señor le dijo a Tomás, Tomás, tú tienes que ser creyente, tienes que ser alguien que crea, no porque ve las cosas, pero a la vez tienes que examinar. Un ejemplo, si usted ve que en una iglesia le están robando la plata, pero usted ve que entró una persona con cáncer y la ungieron y salió sana, usted va a creer, aunque le estén robando la plata. Debe entender esto, los demonios también tienen poder. Entonces no va a poder ser contradictor que en un lugar le estén robando la plata y a la vez se esté sanando en el nombre del Señor. También hay milagros que el diablo puede hacer. O que en tal iglesia ocurrió tal cosa, tal milagro, pero el pastor no cumple con los requisitos de la palabra, en los predicadores tampoco, la gente que va a la iglesia no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice, pero hacen grandes milagros. Bueno, el Señor dijo que harían grandes milagros. El apóstol Pablo le advirtió a Timoteo esto. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 2 Timoteo 4, 1. 2 Timoteo capítulo 4. Perdón, 1 Timoteo 4. Ahí sí. 1 Timoteo 4, 1. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice así. Pero el Espíritu, Reina Valera se preocupó de colocar con E mayúscula cuando está hablando del Espíritu Santo y con E minúscula cuando está hablando de un espíritu engañador. Obviamente en el griego no hay mayúsculas ni minúsculas, así que, pero aquí se preocupó Reina Valera de esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando aquí a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Apostatarán significa apartarse de la fe, o apartarse de la verdad, o apartarse de la Biblia, de manera más explícita. Entonces algunos se apartarán de la Biblia escuchando a espíritus engañadores, o sea, al demonio, escuchando al demonio, y doctrina de los mismos. O sea que un predicador puede ser un enseñador de la palabra y puede hablar del Espíritu, pero siendo un engañador y siendo una persona dirigida por un demonio. Me atrevería a decir que todos esos que predican en enlace son del demonio. Son del demonio. Puede que haya uno o dos, pero uno o dos que se salven, pero la mayoría que está en ese canal, que está en el cable, son del demonio. Escúchelo un día y se va a dar cuenta. Algún día que tenga tiempo, le sobre el tiempo, sintonícelo y se va a ir dando cuenta. De primera empiezan bien y ellos tienen esa capacidad de hablarle de cosas que a usted le gustan. Ellos cuando predican no van así como decimos, vamos a la palabra tanto, vamos al texto tanto, porque a la gente le aburre eso, andar buscando la Biblia, andar leyendo. Le cuentan puras cosas en la vida, pasó esto otro, y yo hice esto, y se compara mi vida con eso, sí. Entonces ahí la gente, y se ríen, y entonces todo es algo ya como que le estén contando un cuento, una cosa así. En cambio ahí usted va notando. Me doy cuenta que cuando la palabra del Señor se predica, empieza la lucha con la carne, ¿se ha fijado? Que no empieza a dar sueño, o nos empezamos a cansar, o como que hay algo que nos quiere hacer que no lo escuchemos.
En cambio, cuando estamos viendo algo o escuchando algo que no tiene nada que ver con las cosas del Señor, o incluso son las cosas más del enemigo, como que tenemos los ojos despiertitos, estamos ahí, queremos seguir escuchando. Vi una persona cuando colocan en la radio el rumpi. ¿Usted cree que la gente va a estar así como durmiendo, así, o como que algo le va a molestar porque usted no escuche? No. La gente así con los ojos despiertitos, tío. Por eso, porque a la carne le gusta eso. A la carne le gusta eso. Pero al espíritu no. Entonces, es así de evidente todas estas cosas. Ahí uno tiene que irse dando cuenta cuando la palabra es la palabra, es la palabra, es la palabra. Ahí está la verdad. Pero cuando ya no, obviamente, no solo vamos a decir, hermano, abra la Biblia en 1 Timoteo, después vamos a ir a otro, también hay que irlo explicando. Pero que esa explicación no se tiene que salir de lo que el texto está diciendo. Por eso hablamos de texto y hablamos de contextos. Pero cuando se llega a descontextualizar un texto, es lo malo. Lo hemos dicho. ¿La Biblia habla de milagros? Sí. ¿Habla de sanidades? Sí. Pero también habla de sanidad y milagros falsos. Tampoco la Biblia se enfoca en que nuestra predicación es las sanidades, o los demonios, o echar fuera demonios. No, la predicación no se basa en eso. Por eso siempre tiene que irse fijando usted cuando se está predicando. Cuando una congregación pierde el rumbo, siempre predica, siempre todo el tiempo lo mismo. La iglesia de plata van a predicar de pura plata. La iglesia de emoción, de espíritu, como a ellos le llaman, van a hablar puro de eso. Y todas las reuniones se van a tratar de eso. Porque la religiosidad siempre quiere defender un solo punto. Pero cuando usted un día predique de esto, otro, y estén abarcando la Biblia, ahí es donde uno tiene que ir leyendo bien. Pero hay algunos que llegan hasta engañar a las personas, aún a aquellos que tienen un cierto discernimiento. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la Biblia, escuchando a espíritus de engaño y a enseñanzas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cuando hablamos de cauterizar una herida, estamos hablando de cerrar una herida con fuego, cuando antes se quemaba ahí, ¿cierto?, para secar esa parte. Pero ellos tienen la mente cerrada. Entonces por eso estas personas pueden estar robando en el nombre de Cristo y ellos ni siquiera van a sentir vergüenza. Pueden estar hablando hasta del infierno y anoche cometieron un pecado que fue horrible. Pueden estar haciendo cualquier cosa horrenda y hablar del Señor así como si nada. No les va a dar ni vergüenza porque tienen, ¿qué cosa? Su mente cauterizada. En algún momento a lo mejor le va a tocar hablar con una mente cauterizada. Usted le va a decir la palabra, le va a decir lo que hizo, va a decir todo eso. Y él no. Incluso se le viene encima, ¿y qué te creís tú por venirte en contra de un siervo de Dios? Te va a venir la maldición sobre tu vida. Hermano, si pasa eso, cuando usted le dice a las personas la verdad, ellos le echan el encima. ¿Y quién soy vos? Un puro cabro que no soy nadie. Pero me atrevería a decir, como dijo Tyndale, vale más un campesino con una Biblia que un papa sin ella. Y así, por eso Tyndale, que es el que tradujo la Biblia al inglés, él encontró más valor que un campesino aprendiera a leer la Biblia y empezara a estudiarla, que el papa que no ni siquiera lee la Biblia, ni siquiera aplica la Biblia, ni siquiera a él no le importa la Biblia. Por eso va a valer más. Quizá un hermano que no predica, una hermana que no predica, que no, quizás no se ve como tan espiritual o tan grande, que hace milagros. No, pero si sabe la Biblia, vale más que el mayor predicador que esté todos los días en la iglesia y que quizás haga tantos mensajes, pero en realidad sea un farsante y un hipócrita. Una persona con la Biblia es poderosa, hermano. El poder que la gente anda buscando es un poder para levantar montañas, un poder para levantar cosas, liberar. Pero el poder que uno busca es de la Escritura. Es ser poderoso en la Escritura. En que yo, cuando ni Dios lo quiera, ¿cierto?, uno vaya a cometer algo, ahí venga el Espíritu, ahí venga la palabra, ahí venga el texto. Eso es ser poderoso en las cosas del Señor.
Cuando uno vaya a tener, ¿cierto? Alguien está hablando algo más o menos malo o algo que se está alejando, ya, ahí viene el tiro. Pero no para destruir, sino para ir construyendo. Y si ya no entiende, dice, ¿qué es lo que sucede? Si el Señor lo explica en el libro de Mateo. Si hay un predicador o alguien que está hablando algo que no corresponde, usted primero tiene que hablar con la persona. Si no lo oye, usted tiene que llamar a 2 o 3 testigos. Si no oye a los 2 o 3 testigos, usted tiene que ir al tercer paso, que delante de toda la iglesia pararse y decir, esta persona es así, así, así. Y si ya no entiende, ahí la persona no se avergüenza, nada, hay que echarlo de la iglesia. Hay que echarlo hasta que la persona diga, estoy arrepentido. Pero hoy en día no se hace nada de eso. Si un hermano dice eso, hasta los mismos hermanos de la iglesia lo echan para afuera a usted. Sigue así, hermano. Porque ellos creen en su pastor y dicen, no, si es mi pastor, yo lo defiendo, es como mi Dios. Para ellos el pastor es como Dios. Pero Dios es uno. Dios es uno. Y Él está en la Biblia y a Él es el que seguimos. Nosotros seguimos a Jesucristo. Lo seguimos a Él. Y si el apóstol Pablo habla de Jesucristo, yo le creo. Yo le creo. Si los que predicaron aquí hablan de Jesucristo, hablan del Señor, de Dios, de la Biblia, pero el de la Biblia yo les creo. Pero si un predicador habla del mar y no predica nada de la Biblia, yo no le voy a creer, aunque abra el mar, aunque haga llover, aunque sane un muerto, aunque levante un muerto, no tenemos que creerle. Aunque hiciera esas tremendas cosas, aunque entre aquí hablando en otro idioma así, y usted, sienta algo así, mire, no. Si no están las cosas del Señor, si no lee la Biblia, si no predica lo que la Biblia dice, en realidad debe ser rechazado. ¿Hasta dónde puede llegar el engaño? Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Samuel 28:7. 1 Samuel 28:7. 1 Samuel 28:7. ¿Hasta dónde puede llegar un demonio a engañar a alguien? 1 Samuel capítulo 28, versículo 7 dice la palabra del Señor así. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él les dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes que lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, mire, a una divina, a un brujo si lo podemos decir. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado, rostro en tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo? Y Jehová te ha dicho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y le ha dado a su compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste al ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te desechó hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en las manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en las manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo
gran temor de las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que aunque también oigas la voz de tu sierva, pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas el camino. Entendiendo esta historia, si usted la lee con profundidad y se va dando cuenta, Saúl, el Señor ya lo desechó. El Señor ya no lo iba a escuchar más. Entonces este hombre llegó a tal punto que quería que le hablaran las cosas del Señor y fue donde una bruja. Y esta bruja, como todas las que hoy en día, a veces con falsedad, pero en este instante era un mismo demonio que estaba haciendo todo esto, le hizo creer a Saúl. Y si usted lo lee, es como que el mismo Samuel estaba viniendo ahí. Pero recuerde lo que dice el libro de Lucas: nadie puede salir de aquí para allá ni de allá para acá. Nadie puede hacer eso. La palabra nos puede contradecir. Nadie puede hacer. Menos un brujo va a tener un poder para atraer a un santo de la presencia del Señor. ¿Y qué le repitió Samuel? Lo mismo que ya le había dicho a Saúl capítulos anteriores, que él ya había sido desechado. Entonces no le dijo nada nuevo, le dijo lo que él sabía. Pero ¿hasta dónde llegó ese hombre? A ser engañado, que llegó a no comer pan ni hacer nada porque había quedado impactado con lo que vio. Pero no quedó impactado cuando Samuel estaba vivo y le dijo todas esas palabras, no quedó impactado. Sino que él le dijo: pero honrame delante de los ancianos, es decir, que la gente me reconozca, no importa que el Señor me deseche, pero que la gente me reconozca, que la gente me honre, que la gente diga quién soy. Pero ahí no se inmutó Samuel, ya no se inmutó Saúl. Pero cuando van de la bruja y este demonio aparece y le dice todas esas cosas, ahí recién se asusta. No pasaría así, hermano. A veces se puede estar predicando la palabra fielmente, se puede estar predicando la palabra de la mejor manera y no me importa, salgo de aquí y se me olvida. Pero si usted dijera: yo quiero escuchar ahora al Señor, va a ir donde un brujo para que traiga algún profeta del Antiguo Testamento, traiga al apóstol Pablo, y viniera alguien que dijera: yo soy el apóstol Pablo, y le apuesto que la gente ahí diría: oh sí, creo, y quedaría así, pero es más, como dijo mi hermano que cometió ciertas cosas, después dijo: hermano, yo fui en un sueño al infierno, yo estuve en el infierno y después salí del infierno. Ya. Pero ¿por qué no creemos lo que dice la Biblia? Si yo creo que un infierno existe, no porque lo vi en un sueño ni en una película, yo creo porque la Biblia lo dice. Y si no tengo temor de lo que dice la Biblia, ¿por qué tengo que tener temor porque en un sueño me dijo algo? ¿Al tiempo después la persona, usted cree que después tenía miedo de eso? No, porque cuando uno se atemoriza es por un rato, ¿no? Cuando viene un miedo de algo, es un rato. Pero pasa el tiempo y uno va tomando más seguridad, ya, se olvidó eso. Lo mismo Saúl, después va a la batalla y muere. Le cortan, se quiere puro matar porque ya se ve perdido, le cortan la cabeza, la dejan en un palo justo con todo su hijo. ¿Usted cree que él se fue con el Señor? Si el Señor mismo lo desechó. Es así, hermano. Es así, hermana, el Señor. Podemos creer a grandes milagros y a grandes cosas, de las cuales dice la Escritura: a muchos engañarán. Pero cuando habla la palabra, dice en el libro de Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado la gracia del Señor? ¿Quién cree en la palabra? ¿Quién? Usted vaya a predicar la palabra ahí, a la gente ni le importa lo que le esté diciendo. Pero vaya usted, haga una magia, haga una de estas así, la gente al tiro. Al tiro, cuando ven en la tele los que están haciendo magia, la gente le llama la atención y quiere estar ahí. Pero háblenle la palabra, nada. Por eso el movimiento pentecostal ha arrastrado a tanta gente, porque ellos andan tras los demonios y hablan cosas y hacen movimientos y hacen cosas así como que la gente queda impresionada. Por eso ese hombre llamado J.J. Ávila, un predicador pentecostal antiguo, causó tanto furor en la gente. Pero si usted lo ve, ¿qué es lo que predicaba? No tiene ni un peso. Cuando usted lo escucha, lo que hablaba no tiene ni un sentido.
Está hablando del Espíritu Santo y después todos se ponen así. ¡Ah! Y está hablando del Espíritu, está hablando de 1 Corintios. Cuando habla del hablar en lengua, está ahí hablando un rato, lee la Biblia y después ¡ah! Es como 30 minutos, 20 minutos, todo el rato así, y toda la gente en un estadio tomada así y haciendo cuestiones que no hay que ver. Entonces ahí es donde uno se da cuenta. Pero la persona llenaba estadios. La gente le llevaba a personas en camillas para que los tocaran. Gente en silla de ruedas para que la gente los levantara. Pero la gente, ¿usted cree que iba por escuchar la palabra? No, iba para ver esas cosas que lo iban a impresionar. Pero hoy en día ya como ha avanzado la tecnología, ya se ha visto tantas cosas, ya parece ser ridículo eso ya. Pero hay gente que todavía cree en eso. Hay gente que todavía cree en eso. Y usted le habla y no, ofendáis al Espíritu Santo. No, si el Espíritu Santo, el Señor, Él nos va a decir la palabra. Y ahí es donde estudiamos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos guía a la verdad, nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y ahí vamos. Pero nunca dice que todo es hablar en lengua y todo hablar eso, todo. Nunca dice eso. Usted no tiene el Espíritu Santo si no habla en lengua. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Y es ahí donde uno empieza a pensar. Claro, pues la gente uno le hace creer y le muestra solamente, mire, siempre fíjese en eso. Las personas que predican falsedad siempre van a dar vueltas en lo mismo. Por decir, los que predican de Pentecostal ya, el libro Lo Hecho, el capítulo 2, ya el derramamiento de Pentecostés, hablaron en lengua, ya. Después te ve el otro hecho y dan vuelta y no. Oye, pero el Espíritu Santo no convence de pecado. ¿Y por qué esta persona dijo que recibió y habló en lengua y después se fue al mundo y nunca más volvió? Pero habló en lengua, pero ¿está el Espíritu o no está? Pues ¿cómo no puede estar en un rato y después no estar? ¿Qué pesa? ¿Por qué yo puedo saber que alguien verdaderamente es un cristiano? Por su fruto. Por su fruto. Ninguna persona puede tener un amor por Cristo si no está Cristo en él. ¿Por qué? Háblele a un mundano de Cristo y no le importa. Pero háblele a un cristiano de Cristo y verdaderamente lo va a atesorar, verdaderamente algo que le importa, algo que le interesa. Quizás le cuesta, sí, como a todos nos cuesta, pero hay un interés, hay algo que uno necesita. Es una necesidad, es como tomar agua, como comer. Pero alguien que no es cristiano no tiene esa necesidad, porque está muerto, porque está muerto. Y lo único que quiere son cosas muertas. ¿Y qué es lo muerto? Lo del diablo, lo del enemigo, cosas que solamente el mundo se puede enfocar. Es tan terrible todo esto, hermano. Recuerde, los demonios son capaces de hacer milagros mentirosos. Vamos a 2 de Tesalonicenses. Es que en mi iglesia hacen milagros. En mi iglesia hacen milagros. Ya, ¿y eso qué es lo que significa? Eso tiene una base bíblica. Tiene algo que me ayude en lo espiritual. Es que en mi iglesia echan fuera demonios, en mi iglesia hacen esto otro. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Por qué? Por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En primer lugar, no hay que cambiar el modo de pensar. Pero ojo, aquí lo está diciendo de acuerdo a lo que el apóstol está predicando. Porque también me he tocado con personas que le utilizan este texto y dicen: hermano, usted no puede dejar de creer de esas personas que hablan en lengua y todo eso, no puede dejar de creer en eso, porque no, la palabra dice: no se deje mover de vuestro modo de pensar. Sí, pero no es cualquier modo de pensar, es lo que el apóstol Pablo dice. Yo tengo que estar pensando lo que el apóstol Pablo dice. Si no pienso eso, es cualquier otro modo de pensar. Por eso ahí descontextualizamos la Biblia, porque tomamos eso como que yo lo estoy diciendo. No, aquí es: así ha dicho el Señor. No se dejen del modo de pensar, pero de la Biblia. Ni os conturbéis. Conturbar es una palabra dura, una palabra difícil de digerir, pero significa confundir, desorientar. Es decir, cuando dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os desorientéis.
ni se confundan. ¿Se fija cómo ya uno empieza a entender un poco más? Ni se confundan por espíritu, no se confundan ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Oiga, hermano, el que salió el Evangelio de Judas, que lo desenterraron en un lado. Oiga, pero usted lee el Evangelio de Judas y no puede decir, ya, lo de Tesalonicenses lo llamo a Génesis, no, y usted ve el de Judas ahí, no, Judas Iscariote, no concuerda. Usted puede decir, pero ¿cómo eligieron los 66 libros? ¿Por qué la Biblia de los católicos tiene 70 y tantos libros? Y la de los cristianos tiene 66. Porque cada uno de los 66 libros usted lo puede llevar de aquí para acá. De aquí para acá lo puede ir llevando. Para acá, para acá. Pero cuando usted va a esos libros, llega ahí, los lee, no concuerda. Por decir, Judas, que no sé si alguien ha leído el Evangelio de Judas Iscariote. He leído un fragmento y dice que Judas era el más cercano al Señor. Porque él tomó la tarea más importante, entregar al Señor. Y que al final el que fue crucificado fue Judas y no el Señor. Miren. Entonces eso, ¿a dónde va usted a encajar lo que es la Escritura? No puede comprobarlo porque Cristo fue crucificado. Judas se ahorcó, se fue al infierno, fue desechado por el Señor y eso todo lo dice la Biblia. Entonces no puede levantarse algo que es contrario a eso. La Biblia católica tiene el libro de los Macabeos. Es una historia, que es lo que sucedió con los judíos y los griegos. Entonces eso usted no lo puede topar con esto porque no tiene contundencia. El Apocalipsis de Pedro, Tomás, que Jesús era chiquitito y andaba haciendo milagros, que tomó un poco de tierra, formó un pajarito, pero eso usted no lo puede ver en la Biblia. ¿Se fija cómo usted puede ir diciendo? Claro, el Espíritu Santo es tan preciso que puede hacer que cada libro de la Biblia está conectado en una red, pero tan así, tan unida que uno queda pero impresionado. Pero para la gente es tan fácil decir, la Biblia la escribieron los hombres. Mire, pero ¿la han leído? Le ha preguntado a usted, ¿pero la ha leído completa? Ya, entonces si no la ha leído completa, no puede decirme eso, porque cuando usted la lee completa se da cuenta, y no solamente una vez, usted la lee completa unas 10 veces, se va a ir dando cuenta que está todo unido entre sí. Si usted la va estudiando, está todo unida. Es así. Juan está hablando del engaño, Tesalonicenses también. Y usted puede ir acá y va a encontrar todo esto. Luego dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 ahora. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Las artimañas de Satanás se caracterizan por hacer poderes, señales y prodigios. ¿Pero por qué se caracteriza? Porque son mentirosos. El diablo es mentiroso. ¿Y dónde podemos ver eso en palabras simples? Cuando había un programa que era el mago que desenmascaraba a todos los otros magos. No sé si algún día lo vio. Y cuando uno los veía a esas personas, hacían cosas impresionantes. Pero cuando el mago ese revelaba todos los secretos, ya usted más o menos entendía cómo ellos lo hacían. Es así como lo hace el diablo. Usted puede decir, pero si a esta persona le sacó un demonio, pero nunca más fue a la iglesia. Claro, pues el demonio que tenía era para aparentar, así, como cosas así. Pero en realidad es peor. ¿Sabe cuál es el peor demonio que está en las personas? El que dice no creo en la palabra del Señor. Eso es lo peor. Pero ¿qué saca usted decir? Salió ese demonio que hacía escupir clavos, que hacía hacer esto, que hacía esto otro. Pero en realidad el peor demonio es aquellos que no nos dejan servir al Señor. Pues eso es lo peor. Entonces mucha gente se confunde con eso. Pero si yo lo vi que hicieron esto. Pero ¿cuál fue el resultado de eso? Hubo un cambio, hubo una transformación, hubo algo. Cuando hablo de cambio y transformación hablo, amo más al Señor por eso. Ya, es que yo salté, hermano, pegué así unos saltos y remolineé de tal manera. Ya, pero el otro día, ¿por qué siguió diciendo garabato en el trabajo? Ya, pero ¿por qué siguió mirando lo que no debía mirar? ¿Por qué se siguió comportando de esta manera entonces? Es que hablé en lenguas hablé en lenguas, pero un día completo. Ya, pero ¿en su vida ha cambiado? No. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿quién es? ¿El Señor? No. Porque donde está el Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
¿Quién nos va a hacer libres? La verdad. Y libre no va a saltar, gritar, ni hacer cosas, perdonando la expresión ridícula, sino para ser transformados y que nuestros corazones se sometan a la Biblia. A la Biblia. Entonces, que ningún espíritu nos confunda, que ningún espíritu nos desoriente. Es que la iglesia donde voy no hacen unos milagros gigantes. No, pero predican la palabra, eso es lo importante. ¿Por qué la Biblia se trata más de palabras? Si usted se da cuenta, el libro Los Hechos es donde más se hicieron milagros, pero vea en los otros libros ya van menguando. Y usted dice, ¿por qué? Claro, el libro Los Hechos es el inicio de la iglesia. Y como inicio de la iglesia, y tal como Jesucristo y los profetas del Antiguo Testamento, ellos para certificar su mensaje, ellos tenían que hacer milagros. Porque ellos no tenían una parte donde decía, así dice la Biblia, no. Ellos, para que la gente le creyera, ellos tenían que hacer milagros. Por eso el Señor hizo todos esos milagros. Para que los fariseos dijeran, ¿quién puede hacer estos milagros si no el Hijo de Dios? Se fija que ellos decían, ¿y quién puede hacer estas cosas si no fuera alguien enviado de Dios? Porque esa era su certificación. Pero el libro de los Hebreos capítulo 1 dice, pero ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura. Ahora tenemos esta palabra. Esta es la palabra. Ahora no necesitamos hacer un milagro, ya, créanlo ahora, no. La Biblia dice esto porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Nosotros repetimos lo que Dios ha dicho. No necesitamos hacer un gran milagro para que la gente los crea. Necesitamos que Cristo toque el corazón de la persona, los transforme, los cambie. Y eso no está en mi poder, está en el poder de Él. Porque nosotros dicen, vayan y prediquen. No dice, vayan y ustedes van a tener el poder de traer a la gente. No. Prediquen, hablen de Cristo. Hablen de Cristo. Donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, hablen de Cristo. Donde quiera que tengan el alcance, hablen de Cristo. Me molestaron, hablen de Cristo. No me quieren escuchar, busque otro lado, como dice el Señor. Si ustedes son enviados a algún lado, no nos oyen, sacúdense los pies. El juicio va a venir sobre ellos, pero sigan predicando en el campo. Así, si alguien no nos quiere escuchar, hay más personas que nos pueden seguir escuchando. Nunca vamos a terminar, dice, de recorrer todo el mundo hasta que fallezcamos. Nunca vamos a terminar. Porque vamos a fallecer y nunca vamos a llegar a todas las personas que hemos conocido en la vida. Nunca. Por eso es importante que sigamos predicando a Cristo, pero de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia. No nos confundamos, no nos desorientemos, que están haciendo milagros allá, están haciendo milagros acá, gente está hablando enredado y ahí está el Espíritu. No, yo no tengo el Espíritu porque no hablaba enredado. No. Usted tiene el Espíritu porque el Señor lo cambió. Porque el Señor la cambió. Usted tiene el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo la está guiando a la Biblia. Usted tiene el Espíritu Santo porque está convencido de la salvación que Cristo ha hecho en usted. No hay duda en usted. Usted tiene el Espíritu Santo porque está amando a personas que nunca había conocido en su vida. Y las ama por amor de Cristo. Usted tiene a Cristo en su corazón y en su vida porque usted está amando a sus enemigos. Ya no está pidiendo o ya no está odiándola en su corazón. No está odiando a estas personas. Ahora usted ya las perdonó. Y eso solamente lo puede hacer Cristo Jesús. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Se fija cómo es diferente cuando uno tiene la Biblia en la boca y poder decir, por eso tengo el Espíritu Santo? Porque la Biblia dice esto, dice esto, dice esto, dice esto. ¿Y ellos qué dicen? Hablen lengua. Entonces, una cosa contra 10, 20, no hay donde perderse. No hay donde perderse. Por eso el apóstol Pablo hace la pregunta, ¿hablan todos lengua? ¿Hablan todos lengua? No. Porque son dones. Son dones. Entonces la primera iglesia, ¿qué es lo que fue el hablar en lengua en la antigüedad? Fue la confirmación también de lo que había sucedido, como dice en Jerusalén, en Samaria, y hasta esta parte última, pero en el inicio del Evangelio. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La Biblia. ¿Cómo Pedro sabía que Cornelio tenía el Espíritu Santo del Señor? ¿Porque leía la Biblia? No, porque no tenía el Nuevo Testamento no había sido escrito. Pero creemos porque Cornelio habló en lengua, tal como dice, tal como nosotros. Pero ahora, yo digo, este hermano, esta hermana es cristiano. ¿Por qué? Porque veo el fruto de lo que está escrito en la Biblia de su vida. Por eso no puede certificar a ciertas personas, quizás no a todos, pero
A hartas personas nosotros podemos certificar por medio de lo que dice la Biblia. Un doctor o alguien, una persona que ha estudiado, recibe un certificado. ¿Por qué? Por lo que ha estudiado, por lo que ha verdaderamente rendido como prueba, sus notas, todo eso acreditan de que esta persona pasó el curso. Pero los que no van a vender puro humo nomás, puro humo nomás, puras cosas que en realidad no tienen sentido. Ahora volvamos a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Y cómo debemos serlo, Juan? ¿Cómo debemos serlo, apóstol Juan? Dice así: sino probad los espíritus si son de Dios. Me gusta mucho esta palabra en griego. Probar es la palabra dokinazo. Y la palabra dokinazo es una palabra que se asocia con la fundición. No es que existe una fundición ahí arriba donde se colocan estos metales y se separa la escoria del metal precioso, en este caso el cobre, el oro y todos estos metales. La escoria queda como una piedra negra, sin valor, sin nada, pero lo que vale es el metal. Y cuando utiliza la palabra dokinazo, está diciendo: coloquen al predicador, coloquen a esa persona que está ahí, pásenla por el fuego la palabra. Si queda pura escoria, en realidad nunca ha sido. Pero si permanece, va a permanecer porque está hablando lo que la Biblia dice. Pásenla por el fuego la palabra. O sea, ¿cuántos grados tiene que pasar para que el metal deje la impureza y aflore lo que es el metal? Veamos, pesémonos por la palabra. Pesémonos por la palabra. Por sus frutos los conoceréis. Pero cuidado, hay gente que descontextualiza todo. Un hermano le preguntó a un hombre que decía ser un apóstol. Le dijo: apóstol, dicen ciertas cosas de usted. Hermano, por sus frutos los conoceréis. ¿Y el que hace? Muestra un montón de gente que tenía ahí. Por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? Pero el texto está hablando de frutos de un montón de gente. ¿Se fija cómo uno puede utilizar la palabra? Como que yo estoy diciendo: por sus frutos los conoceréis. Mira, un montón de gente que tengo aquí. No, por el fruto es su vida. Usted se acostó con otra mujer, usted le robó plata a las personas, usted se estafa en tal lado. Ese es su fruto, y su fruto, ¿qué es lo que está diciendo? El dokinazo, ¿qué es lo que está diciendo? Que en realidad usted es un mundano, nunca ha sido un cristiano. Aunque se diga ser apóstol, aunque sepa toda la Biblia de tapa a tapa, aunque la haya leído, la puede leer 1000 veces. Pero si no se arrepiente, se va a ir al infierno. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Si no se arrepiente, se va a ir al infierno. Ya, váyase de mi iglesia, váyase de mi iglesia. Tiene la mente cauterizada. La Biblia lo dice. No necesito así tener un rayo X para decir no. Si no lo quieren escuchar, tienen la mente cauterizada, van a seguir creyendo en lo que ellos afirman. Pero si queremos creer algo es porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice. ¿Los predicadores son perfectos? No, también nos vamos a equivocar en palabras, pero ahí tiene que estar la iglesia. Pero si la iglesia no sabe nada de la Biblia, ¿cómo el predicador va a ser educado? ¿Cómo el predicador va a reconocer que está mal? Pero hay algo que a los predicadores falsos no les gusta. Dice: hermano, vamos a predicar, cierre su Biblia, ¿ya? Cierre su Biblia, porque yo voy a predicar. Cierro mi Biblia, porque yo voy a predicar. Y empieza a hablar puras cosas. Es que esto, el Señor dice esto, el Señor dice eso, pero usted no lo lee. Entonces, como no lo lee, por eso es importante que usted tenga su Biblia. Cuando decimos el texto tanto, lo busque. No es por decirle, hermano, búsquelo como una lata, sino es para que usted se fije que ahí dice la palabra eso. Y que usted lo marque y después lo llegue a leer a su casa, lea el contexto y verdaderamente diga eso. Porque también uno puede descontextualizar los textos. Como le dije, yo puedo tomar una frase de aquí y hacerla creer, pero muchas cosas. Pero lo que vale en la Biblia es el contexto. Para que entendamos esto, la Biblia es un libro. El Señor no utilizó una cosa así gigante, una cosa así como inentendible. La Biblia tiene textos, contextos, tiene historia, tiene géneros literarios. Si usted quiere entender la Biblia, preocúpese de identificar géneros literarios. Preocúpese de entender los contextos, de cómo fue escrito. Analizar la cultura en el tiempo que ellos estaban viviendo.
Pero uno a veces lee la Biblia así y la quiere acomodar a los tiempos de ahora, por decir, pero cuando hablo de acomodar no estamos diciendo los temas de normas de la Biblia, sino que estamos diciendo en el momento que ellos dijeron. Por decir, confiesa al Señor con tu boca y serás salvo. Ya, hermano, pasen aquí adelante, digan todo, Señor, tú eres mi Salvador. Ya, son todos salvos. No, uno va al contexto, claro. En el Imperio Romano, el emperador Domiciano, a todo aquel que confesaba a otro lo asesinaba. Entonces cuando alguien decía confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor, era porque iban a venir unos soldados romanos a la casa de uno. ¿Le van a decir tú eres cristiano? Sí. ¿Tu familia es cristiana? Sí. Ya, todos vamos a tener que matarlos. Si no, ahora no reconocen al emperador como el Kairos, como su Señor. Si no lo reconocen a él, ustedes los voy a matar a todos. Y voy a empezar a matar a tu hijo primero, a tu esposa, y después te voy a matar a ti. Algunos que hacían, no, negaban a Cristo. Pero otros decían, no, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y tenía que ver cómo mataban a su familia, tenía que ver después cómo empezaban a torturarlo. Vaya a retractártela. Como predicadores, como Juan Hus, por predicar hasta el final la palabra, ¿sabes lo que hicieron los católicos romanos? Lo tomaron, lo amarraron a un palo y le prendieron fuego. Y antes de tirarle la chispita, le dijeron, mira, te vamos a bajar de ahí si tú negas a tu Cristo. Fíjate, te vamos a bajar de ahí si tú niegas todo lo que estás traduciendo a la Biblia, todo lo que estás enseñando. No me retracto. Tiraron un fósforo, no un fósforo sino una chispita y se empezó a quemar. Pero antes que el humo se llenara sus pulmones, él empezó a recitar un salmo de la Biblia. Recuerde que en esos tiempos la Biblia no estaba al alcance de las personas ni siquiera sabían leer. La Iglesia Católica solamente dejó la Biblia en el latín, un lenguaje que la gente no entendía. Pero él empezó a recitar la Biblia aún en el último momento, antes obviamente de que le entrara fuego a los pulmones y empezara a sentir todo ese frío, ese calor. Pero todo eso nos dan dando los contextos, ¿eh? Cómo son las cosas de diferente. Pero a veces uno lee la Biblia, la llega, la lee, ¿no? Como que fuera con un pedazo de papel, ¿no? Tiene texto, contexto, los judíos eran de esta manera, yo entendía las cosas de esta manera, y ahí usted va construyendo la historia, la escena. Pero para eso es dedicación, por eso el Señor que dice, escudriñen la Escritura, no dice solamente lean la Biblia. Escudriñar significa ir estudiando parte por parte, ir examinando parte por parte. Por eso nos dedicamos. Usted dice, hermano, ¿cómo puede demorarse 1 hora, casi 2 horas en un solo versículo? Es que tenemos que irlo explicando de la manera más entendible posible. Yo podría leer todo esto rápido y listo. Como le decía ese pastor, vamos a predicar del Espíritu Santo. Leía esto, ya empezaba a hablar en lengua. Y eso no deja ni una enseñanza, nada. Sino probar los espíritus. Doquinazo. La palabra similar a fundición. Prueba por el fuego de la palabra. Prueba por medio de textos bíblicos. Si lo que está diciendo el predicador es lo que la Biblia dice. Pasa por el fuego de la verdad a estos espíritus. Si son de Dios, es porque el Espíritu Santo del Señor está hablando. Si son del demonio, usted se va a dar cuenta que lo que hablan del 90%, del 90% de la predicación es puras cosas inventadas, puras cosas que no hay que ver. Y un 10% pueden de la Biblia, sí, igual utilizan la Biblia. Pero recuerde, igual que un vaso de veneno, usted le puede echar un 2% de veneno. Y si el veneno es muy letal, lo va a matar igual, o que usted lo vea que es agua. Por eso es importante que un cristiano vaya aprendiendo, pero no que sepa un poco nomás, que yo puedo identificar que no me están robando la plata, una cosa así. No, pero hay más cosas todavía. Por eso uno se va colocando como selectivo en todo esto, porque la Biblia nos llama a eso. Somos llamados a ser creyentes, como el Señor le dice a Tomás en San Juan 20:27. Tomás, porque viste, creíste. Tú tienes que ser crédulo, tienes que ser alguien creyente. Sí, la Biblia dice en un lado tenemos que ser creyentes.
Pero no se debe ser iluso. Me gusta esta palabra, iluso. Iluso es una persona que se deja engañar con facilidad. Entonces lo que no debemos ser nosotros ilusos. Gente que nos engañen con facilidad. Como le dije, lo pueden engañar en grandes congregaciones, como también en congregaciones pequeñas como esta. Es lo mismo. No quiere decir que porque seamos pocos no los van a engañar. Igual. Debemos ser crédulos, sí, pero hasta cuando digan la Biblia. ¿Cuándo debemos dejar de ser crédulos? Cuando ya no empiecen a predicar la Biblia. Cuando usted diga, oiga, pero la Biblia dice esto. No, pero yo no, pues si a mí me enseñaron de esta manera, yo voy a hacer de esta manera. Es que la Biblia dice que debemos permanecer en lo que aprendimos. Sí, pero Juan está diciendo lo que él está predicando. No es lo que uno piensa o lo que a mí me dijo una persona. Si yo voy a tomar enseñanza de predicadores de la antigüedad, de gente que me enseña de antes, yo tengo que tomar lo que la Biblia dice, no lo que la Biblia no dice. Y eso sí lo puedo comprobar. Ya, lo que dijeron ellos como doctrina. ¿Se acomoda la Biblia? Sí. Lo estudiamos, ¿cierto? Cuando vimos la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia dicen, ya, pero Calvino la ideó, todo eso, sí, calvinista. Ya, pero ¿qué es lo que dijo Calvino? Depravación total. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos muertos, un muerto no puede entender. ¿Y quién dice? No, pero es que igual una persona puede creer en Cristo. No, pues si la Biblia dice que está muerto en sus delitos y pecados. Y que el Señor es el único que lo puede pasar de muerte a vida. No, pero es que la gente tiene la capacidad. Ya, y ahí es donde empezamos. Que a mí me dijeron de esta manera, a mí me dijeron, no, pero la Biblia dice, volvamos a la Biblia. Y si un predicador se somete a la Biblia, yo le voy a creer. Pero si no, yo no le voy a creer, si es así. ¿Y cómo debemos hacerlo? Sentarnos en una mesa y llegar a la verdad. Pero si uno se cierra y dice, no, si yo no, ¿y qué te crees tú? Y ahí ya empiezan ya a sacar, oye, pero tú eres cabro chico, yo soy así, o tú ya hay cuál. Si hermano, si usted algún día se acercara a mí, dijera, hermano Daniel, ¿sabe que lo que usted está diciendo no está en la Biblia? Y yo le dijera, oye, pero yo llevo 10 años, ¿tú cuánto llevas? 2 años nomás, 1 año nomás lleváis. Si yo le dijera eso, ¿es un argumento bíblico? ¿Es un argumento bíblico contundente que me está dando? ¿O me está echando la caballería encima? ¿O me está colocando, oye, pero yo fui enseñado por tal persona? Ya, pero la Biblia es lo que pesa aquí. Es la Biblia. Por eso es la importancia de esto, hermano. Y duele cuando llegan todas estas partes, pero ¿cuándo va a ser alguien del Señor? Ya, sentémonos a la mesa y tenemos que llegar a la verdad con la Biblia. Compruébeme esto con la Biblia. Ya, hermano, usted dijo eso, hermano dijo eso, ya. Vamos a la Biblia. Hasta que lleguemos a la verdad. Ya, llegamos a la verdad, hermano. Aquí está la Biblia, aquí está lo que dice. Una de las cosas que nos propusimos, hermano, cuando empezamos todo esto ya hace 2 años, aproximadamente, dijimos, hermano, vamos a cuestionar todo. Todo lo que alguien nos ha dicho, todo eso. Con el hermano Claudio conversamos, todo esto, vamos a cuestionarnos todo. Así debe ser, si yo no puedo fiarme de que alguien me dijo eso, yo no puedo fiarme de eso. Aunque sea el hermano tanto, que tanto uno lo tenía tan arriba, no. A Cristo lo tengo que tener arriba. A Él es el que me tiene que decir todo. Entonces a eso debemos llegar, hermano, a eso debe llegar usted. No son los años que lleve, no son la trayectoria que tiene, no son los mensajes que ha mandado. Usted no puede haber predicado nunca, pero si usted está amparado en la verdad, no hay nadie que lo pueda sacar de ahí. Nadie, ni la congregación de 500 años, 1000 años, no. Si no se someten a la Biblia, rechácelo. Un principio bíblico, recuerde la palabra dokinazo, es pasar por el fuego y probar todas estas cosas. Esta palabra dokinazo también se utiliza como examinar en la Biblia, porque la palabra griega es la misma, pero Reina Valera, de acuerdo a los contextos, fue buscando la palabra en español más parecida. A veces puso probar, otras veces examinar. ¿Se fija? Pero son palabras que redundan en lo mismo, pero a veces ir al original como que coloca más concreto lo que uno está diciendo. Por eso utilizamos el original. Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21. Y vamos a leer desde el verso 18, para entender el contexto.
Es una exhortación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciéndole a las personas, educando a las personas, está suplicándole a las personas cómo deben hacer las cosas. Y dice el verso 18: da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Mire, escuche. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Obteneos de toda especie de mal. Y ahí dice todo. Pero se fijan que primero dice, no menosprecien cuando se está predicando. Ya uno puede decir, ya, oye, pero está predicando el hermano, ya no nos menospreciemos, ya no le tiremos para abajo el mensaje. Ya, pero siempre y cuando esté hablando la verdad. Por eso después dice, inmediatamente dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Es como si se va a comer, va a hacer un jugo de naranja y se come toda la cáscara con todo. ¿No? Uno tiene que ir examinando, sacando lo malo de un lado y lo bueno. Pero lo malo hay que hacerlo saber al predicador. Si yo me equivoco en algo, necesito que ustedes me digan, porque si no me lo dicen, yo me voy a empezar a engañar a mí mismo, me voy a empezar a turbar. Y ustedes también después van a recibir puras cosas que son turbadas. Y uno se puede equivocar, sí, se puede equivocar, como le he dicho. Llevo 10 años de bautizado y cuántas cosas he tenido que retractarme. Cuántas predicaciones me equivoqué. Y no le puedo echar la culpa a que los demás me enseñaron de esa manera. No, yo tenía que preocuparme de esto que estoy haciendo ahora. Después de 8 años haciendo recién esto. Porque antes lo enseñaban a confiar en la persona que le está diciendo, confíe nomás y confíe. Confíe ciegamente. No, es lo peor. ¿Qué dice Jeremías? Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Por qué brazo? Brazo del poder. Entonces, que pone al hombre como su poder. No, nuestro poder es Cristo. Él es nuestra diestra. Él es nuestra mano derecha. Él es nuestra fuerza. Entonces, es ahí donde tenemos que ir. Pero como le dije, igual hay que creer. Pero mientras se diga lo que la Biblia dice. Cuando no. Y después se va a ir dando cuenta. Entre más va aprendiendo, no sé si la está pasando ya. Entre más va aprendiendo, después se va predicando y usted se va notando cuando se están equivocando. Cuando alguien dijo algo que no. Es porque uno está aprendiendo. Y después, dígame hermano, usted puede amar mucho a las personas. Y a veces amar de la manera mundana. No hay que amar es como ya aguantar todo nomás, una cosa así. Pero usted sabe que lo que está diciendo está mal y uno se empieza a sentir mal. Y como que la persona con pica le empieza a decir y empieza a escarbarle en la predicación, empieza a tirar cosas, sabiendo que usted sabe que está mal y que usted le dijo. Entonces ahí ya hay una mala intención, ya hay personas que no van a cambiar. Entonces ahí es donde uno tiene que ir pesando las cosas. Pesando las cosas. Siempre pesando todo. Examinar lo que dice todo. No menosprecien el predicador, no menosprecien la predicación. Pero siempre y cuando esté amparada la palabra. Examínenlo todo. Retengan lo bueno. Hagan un examen. Esto corresponde, esto corresponde, esto corresponde. Pero si no leemos la Biblia, ¿vamos a poder hacer eso? No, porque yo no saber. ¿Qué dijo tanto? Puede ser. Como antes uno decía, un alma vale más que todos los tesoros de esta tierra. Yo no lo predicaba como la palabra, pero después uno leyó toda la Biblia y nunca encontró ese texto. Hermano, si la Biblia lo dice, ayúdame que yo te ayudaré. Ayúdame que yo te ayudaré. Pero después leímos toda la Biblia y eso no sale. Hasta un pastor dijo, si a un niño pusieren por delante, a él tienen que oírlo. Y ahí salieron los niños predicadores, antes, hace los años 90, los niños predicadores, unos niñitos predicando. Si a un niño pusieren por delante, a él oír. Y después te leyendo, nunca dice eso. Pastor, nunca dice eso. No, pero si lo dice. ¿Pero dónde? Sí, pero lo dice. ¿Pero dónde? Y nunca le va a buscar un lado, y por eso después te decir, pero este niñito me dijo esto y yo le tengo que creer porque es la palabra. Nada que ver, pues. Si el Señor lo único que dijo, colocó un niño delante y dice, el que no fuere mayor que él, no va a entrar. Pero nunca dijo que él iba a predicar y le iba a dar un sermón a alguien, ¿no? Y así se van descontextualizando, colocándose textos que nunca se han dicho. 1 Timoteo 3:10. 1 Timoteo 3:10. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 10. Primera Timoteo 3:10. Dice así, y vamos a leer desde el verso 8.
para entender el contexto. Y son los requisitos de los diáconos. Los diáconos, los servidores, asimismo deben ser honestos, sin doblez, o sea, no doble cara, no dados al mucho vino, o sea, no deben ser borrachos, no codiciosos de ganancia deshonesta, no gente que le guste la plata, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. O sea, que aún su propia conciencia no lo acuse de cosas malas. Y estos también sean, ¿qué dice? Sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Bueno, nosotros podemos decir, ya, tal hermano está estudiando harto la palabra del Señor, ya, está sabiendo harto las cosas del Señor, estamos viendo que el Señor le dio la capacidad de ser un predicador. El Señor le dio ese don. Y recuerde que todo el cuerpo de Cristo tiene don. Ya. Vamos a empezar antes de subirlo al púlpito, no, ya hermano, sabe que usted tiene cualidades, súbase al púlpito, mañana predica. Porque así lo hacen, hermano. Cuando me tocó a mí, hermano, mañana predica. Yo no sabía lo que era eso, ni nada, y ahí uno lo dejan así, hermano. No, yo no estoy preparado, no estoy preparado. Y ahí uno tiene que decir, pero unas personas que no dicen eso, se suben, hablan 10 minutos, hermano, se acabó todo. Sí ha pasado eso, ¿por qué? Porque queremos meter a la gente a la fuerza. Lo primero, ¿qué se debe hacer? Una persona tiene cualidades, ya. Pero esas cualidades, como lo dije, de enseñar y todo esto, deben ir acompañadas de características. Deben ir acompañadas de frutos. ¿Es una persona honesta? Y usted puede decir, pero no lo conozco. Hay que conocer más a las personas, entonces no podemos llegar y subir a alguien al púlpito. Tenemos que empezar a conocerlo más. ¿Es honesto? ¿Le gusta la plata? ¿Es bueno para emborracharse? ¿Cómo podemos saber? Ya. Si alguien se tomara las cosas en serio, iríamos, no lo conocemos tanto, tan en profundidad, ya, vamos a ir donde sus vecinos. Oiga, ¿y esta persona es un borracho? ¿Lo ha visto curado alguna vez? ¿Va a ir donde un compañero pega? ¿Va a ir donde alguien que lo conoce? Ya. Vamos a ir tomando muestras de que sean así. Por eso dice, sean sometidos a doquinazo, a prueba primero. Pásenlo por la prueba de la palabra. Si cumple con esto, puede serlo. Si no cumple, no puede serlo. No puede serlo. No puede servir en nada de las cosas del Señor. Y cuando hablamos, ¿cierto?, de diáconos y obispos, que es lo mismo que pastores y maestros, hablamos de solamente dos ministerios. La música no es un ministerio, por si acaso. Tocar una guitarra, eso no es un ministerio. No tiene nada que ver con un ministerio, pero sí, obviamente también tienen que ser personas que no estén en pecado para hacer una cosa así, no, pero es como todo, si todos cantamos, todos hacemos esas cosas, pero ministerios son los que enseñan, los que, por decir, tienen a cargo las ofrendas, los que tienen todas estas cosas tienen que cumplir con todos los requisitos que salen en la Biblia. Para ir a visitar a las personas, y todo esto tiene que cumplir con todos estos requisitos. Por hacer todo ese tipo de trabajos que tienen que ver con la palabra. Tienen que cumplir con todo esto. Y ahí, ¿quién tiene que estar atento? La iglesia. Pero si la iglesia no sabe lo que significa ser sobrio. Entonces decir, es que el hermano tiene que ser sobrio, y sobrio puede ser que signifique esto. Ahí. Entonces cada uno tiene que ir viendo que los predicadores cumplan con esto. Pero ¿qué es lo que deben ser puestos ellos? A prueba. No solamente su mensaje, sino también su vida. Su vida debe ser puesta a prueba. Luego, examinar todas las cosas por la Biblia. Hechos 17. Hechos 17. Debemos ser como los creyentes de Berea. Lo hemos dicho muchas veces. Los creyentes de Berea. Hechos 17:10. Hechos 17:10. Dice así la palabra del Señor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Se fija cómo ellos recibieron la palabra? No menospreciaron la palabra, la recibieron, como para no parafrasear, la recibieron con toda solicitud.
Pero no dijeron, se tragaron todo lo que el apóstol Pablo dijo y amén, y empezaron ahí, no. Después ellos llegaron a la casa y todos los días ahí empezaron a ver. Ah, verdad, lo que dijo el apóstol Pablo está aquí. Pero está aquí porque yo lo leí. Pero si usted escucha esta prédica y no se cerciora que lo que estamos diciendo aquí está en la Biblia, va a ser una persona más engañada. O quizás no lo están engañando, quizás le están predicando la palabra, pero va a ser alguien fácil de engañar. Va a ser alguien fácil de engañar. No seamos personas fáciles de engañar. Examinemos todas las cosas, retengamos lo bueno. Y termina este verso 1 diciendo, de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, y dice, la tercera parte que hemos desglosado este verso dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Un profeta es alguien que predica un mensaje. Predicador, podemos decir un predicador. ¿Cuántos predicadores falsos han salido? Algunos poquitos nomás, como que no son tantos. Muchos. Entonces, cuando hablamos de muchos, decimos, esa flor tiene muchas hojas. Y tiene 3 tallos, podemos ver ahí. Entonces, cuando hablamos de muchos, estamos dándonos cuenta que va a ser una tarea difícil. Vamos a darnos cuenta que es una tarea muy compleja. Pero para que usted y yo no seamos engañados, debemos tener un discernimiento bíblico. Discernimiento no es que usted diga, oh, mi mente me dijo que estas cosas eran así. O como algunas personas dicen, no, es que tengo una corazonada de que esto va a salir mal, o dicen, no, es que no me cae muy bien cierta persona. No, eso no vale. Porque el corazón dice, es engañoso más que todas las cosas. Mi corazón me puede engañar, yo puedo decir que este hermano me cae medio mal. Por algo debe ser, a lo mejor algo me está dando ese discernimiento. No. Usted tiene que decir, no, sabe que este hermano no está de acuerdo a la Biblia porque la palabra dice esto. Es diferente, ¿ves? Discernimiento no es un poder que usted con la mente así puede ver las cosas, no. Es un poder bíblico que usted a través de la Biblia le puede decir, es así, así. Lo que sí tiene una persona que tiene el don de discernimiento. Recuerde que el cuerpo de Cristo tiene diferentes dones. En estos momentos usted, yo creo que tiene claro que tengo el don de enseñar de la Biblia. Tengo ese don. ¿Usted tiene claro cuál es su don? Los que tienen el don del discernimiento son personas observadoras. Yo no tengo tanto ese don porque no soy muy observador. Hay muchas cosas que se me van. Pero hay hermanos que el Señor le puede haber dado esa capacidad de ser observadores. Pero no que utilizan las cosas con mala intención, sino para beneficio del cuerpo de Cristo. Recuerden, somos un cuerpo. Unos pueden ser ojos, otros oídos, otros boca. Pero la boca no va a ser un ojo. Ni el oído va a ser la cabeza. Entonces, cada uno de nosotros está puesto en el cuerpo por algo. Pero uno no puede cumplir la función del otro, porque no tiene esa capacidad. Por eso, conozcamos la Escritura. Veamos cuál es el don que el Señor ha puesto en nosotros. Trabajémoslo y sí. Esta predicación apunta harto a los hermanos que tienen el discernimiento, el don de discernimiento. De discernimiento de espíritu, como lo habla la Biblia. Don de discernimiento de espíritu. Miren, es claro. Pero si el don de discernimiento de espíritu no está siendo utilizado, dice, no, es que me incomoda esto. Me incomoda esta situación. Está siempre viendo cosas y no me siento para decirla, me da vergüenza, ¿no? Si usted ora, recuerde que esto no es llegar y decir las cosas, es orar, prepararse, hablar con la persona, buscar las palabras más acertadas, es prepararse para esto. Por eso para los dones hay que pulirse las cosas del Señor. Hay que irse puliendo las cosas del Señor, porque hay que conocer todo, hartas cosas para decir todo esto. Porque recuerde, tenemos un corazón que también nos engaña. Entonces a veces podemos estar creyendo algo y el corazón es el que nos engañó y no era el discernimiento. Y a muchos hermanos que he conocido en la vida, muchos hermanos que le ha dado el Señor el don de discernimiento, muchas veces lo han utilizado para mal, más que para bien. Porque lo utilizan para herir, destrozar a las personas. Y es como que yo sé esto de allí. ¡Bah! Y en vez de, no, hermano, dice, considérate a ti mismo. Eso dice. No sea que tú también seas tentado en lo mismo. Yo puedo tener la capacidad de discernimiento, pero no tengo la capacidad para no pecar nunca.
Entonces, todas estas cosas el Señor las va dando, pero como lo mismo, yo puedo tener el don de enseñar, entonces yo no estudiar nunca la Biblia, voy a pararme aquí nomás y voy a decir lo que se me venga a la mente. Como dijo una persona, el Señor en el púlpito me revela lo que tengo que decir. Eso es totalmente absurdo. Si yo no escribo en los cuadernos, no, hermano, estamos en contra de los cuadernos porque usted no puede escribir lo que va a decir. Si yo no escribo lo que digo, voy a empezar a hablar cosas que me voy a salir hasta del tema. Por eso hay que prepararse. Así como un predicador se tiene que preparar, así el que tiene el don de discernimiento, el don de fe, se tiene que preparar para todas estas cosas. Se tiene que preparar. Muchos falsos han salido. Muchos falsos predicadores han salido. ¿Qué dice el Señor en Mateo 24, versículo 5? Muchos vendrán en mi nombre y a muchos van a engañar. O sea, no solo son hartos farsantes, predicadores farsantes, sino también harta gente que va a ser engañada por los predicadores farsantes. ¿Y por qué? Porque el don de discernimiento no se está utilizando. El don de discernimiento de espíritu no se está utilizando. Y si no se utiliza, la iglesia se va a pique. Porque en realidad va a pasar engañada, va a pasar con gente que es de Cristo y gente que no es de Cristo. Segunda de Timoteo 3:13. Segunda de Timoteo 3:13. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 13. Verso 12, contexto. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, recuerda, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el contexto completo. ¿Por qué? Personas utilizan, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste. Yo aprendí que tenía que saltar en la iglesia. Entonces yo tengo que permanecer eso porque el apóstol lo dijo. No, pero aquí dice que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. Eso es lo que me persuadió, la Sagrada Escritura. No una habladuría que una gente me dijo. Es la Sagrada Escritura. Una persona tomó el verso 16 y dice, toda escritura inspirada por Dios. Hermano, todo libro que hay, todos los libros que están en el mundo son inspirados por Dios. ¿Está hablando de qué escritura está hablando? Su contexto está hablando de la Sagrada Escritura, el único libro santo, el único libro inspirado por Dios es la Biblia. Es que el libro de Mormón, el libro de tanto, no, el único libro es la Biblia. Eso dice su contexto. Ha sabido la Sagrada Escritura y toda escritura es útil. Está hablando de la Biblia, siempre está hablando en su contexto de la Biblia. ¿Qué hemos aprendido de la Biblia? ¿Qué nos va a instruir la Biblia? ¿Cuál es la inspiración, el único libro inspirado por Dios? La Biblia. Por eso, si no creemos que la Biblia es inerrante, si no creemos que la Biblia no tiene errores, si no creemos eso, tenemos una duda de que puede haber un error, que alguien pueda haber puesto. En realidad estamos perdidos. Si la Biblia tiene errores, estaríamos perdidos, hermano. Pero creemos en un Dios perfecto, en un Dios todopoderoso, capaz de guardar estos 66 libros sin ser afectados y tan perfectos que nos enseñan a decir quiénes son los verdaderos, quiénes son los falsos, quiénes son los verdaderos predicadores y quiénes son los falsos. Pero el mundo que no lee la Biblia dice, los evangélicos son todos ladrones, son todos así, porque no leen la Biblia. ¿Sí? Hay gente que es así y hay gente que no. Es así la cosa, hermano. Examinemos los espíritus, porque no todos los espíritus provienen de Dios. Porque muchos falsos han salido por el mundo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos por este momento en tu presencia. Eres tan perfecto, Señor, tan inigualable, que los que tienen el don de discernimiento de espíritu puedan trabajar más en las cosas del Señor, puedan orar más, puedan leer más las Escrituras para
tener todo esto. Y los que no tenemos ese don, podamos educarnos en la Escritura, escudriñar la Escritura, porque si bien no tenemos el don de discernimiento de espíritu algunos de nosotros, sí también somos mandados a estudiar la Biblia. Sí somos mandados a entender con profundidad las cosas. Y aunque quizás no seamos muy fijones, sí tenemos que tener claro qué dice la Biblia y qué es lo que nos dice la Biblia. Padre amado, despierte ese deseo por leer la Biblia. Despierte ese deseo. Como predicador yo me puedo equivocar, Señor. Y necesito que mis hermanos estén ahí. Como predicador el hermano Claudio se puede equivocar. Pero necesitamos que como hermanos y hermanas en la fe estén ahí, diciendo, no para destruir, sino para construir y redarguir al predicador. Como predicadores no somos infalibles, necesitamos ser corregidos por el Señor también. Necesitamos ser instruidos también, pero necesitamos que la iglesia esté atenta. Te ruego, Señor amado, que esta predicación pueda ser atesorada en el corazón y que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor.